¿cómo están? Qué gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes, este espacio donde les puedo comentar un poco más de mi historia, de quién soy. Como ya les había comentado en el capítulo anterior, les comenté un poco de cómo fue cuando me enteré que estaba embarazada. En este capítulo voy a profundizar un poco más ya sobre la enfermedad que detectaron en mi embarazo. Decidí cambiar de ginecólogo, que era una ginecóloga la que llevaba mi embarazo, pero me recomendaron un doctor que se especializaba en justamente poder detectar cualquier anomalía intrauterino. Así que decidí cambiarme donde este médico. Me iba súper bien, era muy amable, me explicaba todo, y cuando estaba aproximadamente de 7 meses de embarazo, estaba en un chequeo médico, en un eco, cuando me dijo el doctor que necesitaba que me realice una resonancia magnética porque en la forma de la cabeza de mi bebé había visto algo diferente, algo que le llamaba un poco la atención, pero no quería adelantarse a nada, así que me solicitó que me realice una resonancia magnética porque había la posibilidad de que tenga un síndrome. El síndrome se llama Dandy-Walker, que es una ausencia del vermis cerebeloso, es decir, el cerebelo no se termina de formar o cerrar correctamente. Me fui a hacer este chequeo, la resonancia. Cuando me hice la resonancia, cuando me hice la resonancia tenía muchos nervios, nunca me había sometido a un examen de este tipo. Pero bueno, después de que obtuve los resultados, no se entendía nada. Obviamente en el informe yo no lograba entender qué decía, así que decidí enviarle los resultados a mi doctor vía WhatsApp. Recuerdo exactamente, estaba en la universidad, estaba en la noche, y se los había enviado al papá de mi hija que vaya donde el doctor y le muestre los resultados para saber qué había sucedido, pero lastimosamente nunca me respondió, nunca tuve ninguna respuesta de su parte, así que yo estaba muy angustiada, necesitaba saber qué es lo que había sucedido, si es que en verdad tenía ese problema o si es que estaba todo bien. Así que mientras estaba en la universidad decidí enviarle por WhatsApp los resultados al doctor. Recuerdo exactamente las horas, eran 7 de la noche cuando se lo envié. Él me leyó, pero no me respondió absolutamente nada. Entonces justo eran 9:50 de la noche, yo estaba en el celular, ya estaba por salir de la clase, cuando recibo la respuesta del doctor, donde me confirmaba que efectivamente mi hija tenía ese síndrome. En ese momento empecé a llorar mucho, porque obviamente había investigado un poco en internet de qué se trataba esta enfermedad, y era primero una enfermedad que era muy poco conocida, hay muy pocos casos en el mundo, y segundo, pues las cosas que me decían no eran muy alentadoras. Así que cuando el doctor me confirmó que sí tenía mi hija este problema, fue como una puñalada. Lloraba mucho. Recuerdo que le empecé a llamar al papá de mi hija, nunca me respondió. Eh, Ese día solo recuerdo que me fue a ver un amigo a la universidad y le dije, solo llévame donde mis tías. Yo tengo una relación muy muy cercana con mis tías, las quiero muchísimo, y lo único que quería era ir donde ellas. Igual mi hermana iba a ir para allá, así que llegué donde ellas. No paraba de llorar. Me dolía muchísimo en el corazón saber que mi hija venía con un problema que
que aunque era una posibilidad muy alta, uno siempre tiene la esperanza de que eso no sea así y que seamos esa excepción a la regla. Entonces estuve muy triste ese día. Recuerdo que mi papá me decía, mi papá es una persona muy serena, que siempre mantiene la calma, no es que empieza a hacer bomba de algo, sino que intenta calmar la situación. Entonces me decía, tranquila, seguramente no es tan grave, tienes que ir a hablar con el doctor, ver qué te dice. Y recuerdo que tipo 11 de la noche me llama el papá de mi hija a decir que qué pasaba, bueno, el pediatra de mi hija es tío de él, ¿no? Entonces el doctor, el ginecólogo, es colega con el tío de él y él le había informado, creo que cuando leyó mi mensaje lo primero que hizo fue llamarle a, el doctor se llama Álvaro, lo llamó y me imagino que le explicó a él y luego él se encargó de llamarle al padre de mi hija y avisarle. Entonces cuando a mí me devolvió la llamada, me empezó a explicar un montón de cosas que le había dicho su tío y eran cosas más terribles. Así que solo recuerdo que le dije no quiero saber más y le cerré el teléfono. Pasé un fin de semana, porque recuerdo que era un viernes, pasé ese fin de semana devastada, no quería saber nada, estaba demasiado dolida porque uno con los hijos siempre tiene la esperanza de que estén bien, de que nunca haya nada malo, que todo salga de lo mejor posible. La siguiente semana fui donde el doctor, él me explicó más o menos de qué se trataba la enfermedad. Justamente me explicaba incluso con otros, recuerdo otros ecos, cómo es la forma normalmente del cráneo y cómo la tenía mi hija y por ende porque es que él se había percatado de este problema. Recuerdo que me empezó a hacer chequeos cada 15 días, es decir, normalmente uno se hace uno mensual, pero en mi caso me hacía cada 15 días un eco. Llevaba el control de ver que todo vaya creciendo bien. Ella tenía un peso muy bajo. Justamente el doctor me mencionaba eso, ¿no? El peso que mi bebé iba, o sea, en el resto estaba en teoría bien, pero en el peso también estaba un poco bajo. Pero me decía que podía ser normal porque obviamente ella tenía un problema cerebral que también hace que pues, los niños no se desarrollen de igual forma. Bueno, pues seguí con estos controles y más o menos a los 8 meses empecé a hincharme demasiado. Yo le preguntaba al doctor que si era normal, entonces me mandó a hacer unos exámenes para ver si es que no era preeclampsia. Efectivamente, después de un tiempo igual ya me confirmó con los exámenes que me mandó a hacer que sí estaba teniendo problemas de preeclampsia. Entonces me decía que tenía que cuidarme mucho en la alimentación y no hacer muchas rabietas y esas cosas porque se me subía la presión y para intentar lo que más se pueda llegar a que madure el feto. En este caso a las 34 semanas, 6 días, tuve que internarme ya para dar a luz porque ya tenía los niveles de la presión muy altos y ya era un riesgo tanto para la bebé como para mí. Así que nació a las 34 semanas, 6 días. El día que me interné, tuve a la bebé cuando recuerdo que estaban haciendo, o sea, estaba en el parto. Estaba el tío de él, como les mencionaba, que es el pediatra, él recibió a mi hija y estaba mi ginecólogo cuando recuerdo que entre ellos se decían algo. Yo obviamente estaba despierta y me regresó a ver el doctor, mi ginecólogo, y me dijo, Vivi, la bebé nació sin los dos pabellones auriculares, es decir, no tiene orejitas. A mí recuerdo que se me fueron las lágrimas inmediatamente porque eso no sabía. Yo sé que las cosas no hubieran cambiado porque enterarme antes o después, eso es un desarrollo que no se puede cambiar si ya no nació con eso o si es que tenía algún problema en la parte física, no se podía hacer nada. Como igual la parte cerebral, yo no podía hacer algo que pueda cambiar la situación. Así que ese rato el pediatra me indicó a mi hija y no tenía las dos orejitas, solo tenía como que un pedacito así muy chiquitito. Entonces no lloró, le tuvieron que sacar el llanto. Así que bueno, enseguida se la llevaron
a la parte de neonatología, porque obviamente al ser una bebé prematura y de bajo peso, tenía que obviamente ingresar en una incubadora. Así que pues solo me la mostraron. Cuando ella se ingresó en la incubadora, obviamente yo fui a recuperación en cama. Y también ella, obviamente, al haber nacido tan pronto y con su problema neurológico, ella no succionaba. Ella se tenía que alimentar por medio de una sonda gástrica, ya que no tenía el reflejo ni de succión ni de deglución. Entonces no pudo, lamentablemente, no le pude dar seno. Así que yo yo tenía que ir al hospital todos los días una vez que me dieron de alta, a ver cómo estaba. Me enseñaban cómo cuidarla porque era muy pequeñita. Ella nació pesando 1830 gramos, entonces era bien pequeña, bien delgadita. Entonces me indicaban cómo tenía que tratar con ella, cómo tenía que hacer las cosas. Incluso me enseñaban cómo tenía que cambiar la sonda, lo cual era algo muy complicado. Las mismas enfermeras, recuerdo, me decían que preferible yo compre obviamente la sonda y los guantes que eran estériles para poder ellas hacerles el cambio. Me decían, lo puede traer y aquí le cambiamos, porque es algo muy complicado, ya que se tiene que enviar por medio de la boca, que era al inicio. Tienes que enviarlo a estómago, y si no corroboras que está exactamente en estómago, puede irse a pulmones y puedes enviarle la comida y obviamente podía ocurrir un desastre. Entonces yo tenía mucho miedo porque el doctor me decía, no, tienes que aprender cómo cambiarle la sonda para poderle alimentar. Entonces, bueno, cuando estuve ya internada 12 días en la clínica donde di a luz, luego, gracias a Dios, dejó el oxígeno, pero igual tuve que tener un tanque de oxígeno en casa por si acaso. Recuerdo que también tuve que ponerle un monitor que le veía la saturación de oxígeno, las pulsaciones del corazón, para tener el control de que esté todo bien, que no vaya a haber ningún problema mientras estaba en casa. Pues que cuidar que esté todo limpio, la gente que iba a verla, que no la cojan, que no la carguen, porque obviamente era bastante delicada y podía adquirir cualquier virus, y obviamente podía ser mucho más complicado. Así que bueno, el día que le dieron de alta, fue a casa conmigo. Fue bastante complicado porque ella tenía que comer cada 2, 3 horas, pero no podía pasarse de ese tiempo. Y la sonda tenía que cambiarle cada 3 días. La primera noche que fue, la sonda iba pegada, el resto que sobraba hacia afuera, se le pegaba en el cachetito. Y la primera noche eran 2 de la mañana y ella tenía que comer y cogió la sonda y se la sacó. Entonces, igual me habían enseñado cómo cambiársela, ¿no? Pero yo tenía mucho miedo de no hacerlo correctamente o no corroborar que esté en estómago y enviarle la leche y poder tener algún inconveniente. Pero ese día ya nada, tenía que comer, eran 2 de la mañana y ya no podía esperarme, porque como les digo, ya tenía que comer cada 2, 3 horas y no podía pasarse ese tiempo. Así que bueno, dije, ya nada, toca cambiarle ahorita, y lo hice. Corroboré como 3 veces que efectivamente esté en estómago y no vaya a estar en pulmones, y una vez que estuve segura le di de comer. Y así fue, nunca tuve que llevarla al hospital a que le hagan los cambios de la sonda, lo aprendí directamente a hacer yo. Así que luego ya lo hacía siempre, porque el problema era que ella sí sentía, me imagino le estorbaba la sonda, y ella la cogía, tenía siempre la mano, se la ponía en la cara y la jalaba. Entonces la jalaba con tal fuerza que se la sacaba. Entonces a veces tenía que cambiarle en un mismo día hasta 2 veces la sonda. Así que bueno, los primeros días fueron de mucho aprendizaje, eran muchas cosas que teníamos que hacer con ella diferente que con cualquier niño a su misma edad. Bueno, cuando tuve ya a Lía conmigo y pude ya estar con ella sin la ayuda de las enfermeras, bueno, eran momentos bien difíciles porque, bueno, Lía también tenía un problema de que, por ejemplo, estaba acostada en la cama y dejaba de respirar de la nada. O sea, su cerebro aún no estaba tan maduro, ¿no? Entonces se olvidaba de respirar. Así que de la nada se ponía morada y tocaba actuar sobre la marcha para poderle reanimar y que
no vaya obviamente a tener algún inconveniente o tener que internarse nuevamente en el hospital. Entonces los primeros días fueron súper difíciles, incluso yo tuve parto cesárea obviamente por lo que fue prematura y nunca tuve tiempo para descansar, para pasar esa etapa de descanso cuando uno tiene una operación, porque todos los días yo tenía que levantarme a irla a ver al hospital, la iba a ver 3 veces en el día, a diferentes horas, que es cuando me permitían en el hospital. Y era algo muy complicado de asimilar, algo muy complicado también de aceptar, porque obviamente era una situación muy diferente. En mi vida no he tenido otros niños cerca como para ver cómo normalmente es con un niño sin ningún tipo de diagnóstico, pero en general era muy difícil el manejar las cosas con Lía, porque había veces que no sabía si yo estaba haciendo las cosas correctamente. Obviamente primero era madre primeriza, entonces pues siempre hay un montón de dudas de si uno lo está haciendo bien o no. Y si a eso le sumamos que ella tenía su problema, sus dificultades, era mucho más el miedo que tenía de hacer algo mal, de que algo le pueda causar algún problema o que ella tenga que ir al hospital. Así que los primeros días fueron muy complicados. Incluso yo estaba lejos de mi familia porque me quedaba en la casa del papá de mi hija porque era más cerca para las terapias. Ella recibía terapias físicas todos los días porque obviamente no como un niño ya iba a ir avanzando en sus etapas, sino que aquí era al revés. Nosotros teníamos que enseñarle al cerebro qué tenía que hacer o aprender. Entonces ella recibió terapias a 10 días después de lo que salió del hospital, es decir, a los 22 días de nacida, y ella estaba con terapias físicas. Entonces yo vivía muy lejos con mis padres, así que me quedé ese tiempo en la casa de él, pero era una relación obviamente lejana, nosotros no estábamos juntos y era una casa en la que no tenía muy buena relación tampoco con la familia de él. Así que era muy difícil también en ese sentido porque no estaba con mis padres, no estaba con mi hermana, con mi gente, que es con la que yo he estado todo el tiempo. Así que había muchas veces en las que me sentía muy sola, lloraba, le escribía mucho a mi hermana. Recuerdo que a veces iban mis papás, pero también era un poco incómodo porque no era un lugar donde estábamos todos felices y cómodos, sino era muy complicado verlos. Estar con ellos, necesitaba mucho de su ayuda. Todavía hay muchas más cosas que tengo que contarles que me fueron enseñando lo fuerte que es Lía y que me fueron inspirando mucho en saber que sí se puede salir adelante, que sí se puede continuar cuando igual tienes una hija con algún problema, una discapacidad. Eso les voy a comentar en mi siguiente capítulo. Espero que puedan, como les comentaba, suscribirse, seguir compartiendo mis videos. También pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook. En Instagram estoy como Pao Vivi Luzu y en Facebook como Viviana Luzuriaga. Ahí pueden conocer un poco más de mi hija, subo fotos y cuento también de cómo es el día a día con ella. Los espero y espero que les haya gustado este video. Si es así, pónganle like y si desean igual conocer un poco más del tema, me pueden escribir los comentarios aquí abajo.